Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente con ustedes el profesor Eudis Romucho Sarmiento. En esta oportunidad, jóvenes estudiantes, pues para comenzar un nuevo tema del curso de Historia Universal, con el tema pues el conflicto árabe-judío. Jóvenes estudiantes, espero que se encuentren bien en casa, prestar mucha atención para comprender este temita. Muy bien, chicos, entonces saludos, estimados estudiantes, mediante esta pequeña ventana virtual. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de Historia Universal. Ubicación de nuestro tema en el texto, jóvenes estudiantes, nos vamos a ubicar desde la página 183 hasta la página 186. ¿Ya? El tema de hoy día es pues el conflicto árabe-israelí. Acá les muestro una imagen la cual pues este conflicto aún continúa, está vigente hasta hoy en día, ¿no? Como tal, por esa razón, vamos a ver por qué razones este conflicto aún pues se mantiene en pie en la actualidad. Bien, chicos, aquí vemos una de las tantas acciones pues que conlleva el enfrentamiento entre los árabes e israelitas entre ambos territorios. Bien, jóvenes, entonces empezamos el día de hoy con el tema lo que es. Bien, chicos, vamos a empezar con el tema de lo que es los países árabes, ¿ya? Los países árabes, jóvenes estudiantes, son todas aquellas naciones que de una u otra forma pues han recibido la influencia, ¿no? La conquista de Arabia Saudita. Es decir, que Arabia Saudita va a llegar a diferentes naciones en las que los va a conquistar, ¿no? Va a imponer pues su idioma y su religión, ¿ya? Cualquiera de ellos, los que hablan árabes, son pertenecientes al mundo árabe, ¿ya, jóvenes? Y, lo que, y los que profetan otra religión, la religión musulmana, pues también pertenecen al mundo árabe. Entonces, en ambos casos, las dos cosas se dan, ¿no? Es decir, ¿no? Hablan el árabe y al mismo tiempo también profesan la religión musulmana, ¿no? Vamos a ver, pues, en la cual son esos países árabes, ¿ya? Vamos a ver cuáles son esos países árabes, jóvenes estudiantes. Se consideran países árabes a los que forman parte de la Liga Árabe, aunque en algunos de ellos no sea mayoritaria la población de lengua árabe, ¿no? Arabia Saudí, Argelia, Bahrein, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Islas Comoras, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos y Sahara Occidental, ¿no? Que está anexionado por Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, ojo jóvenes con Palestina. Este territorio hay que tomar en cuenta, ¿ya? Palestina, Qatar, Siria, Sudán, Túnez, Yemen, Somalia y Djibouti, ¿no? No es apropiado pues denominar árabes al resto de los países. Entonces todos estos países o hablan la lengua árabe o practican la religión musulmana, ¿no? Las dos cosas o a las dos cosas. Uno de los dos o hablan árabe o practican la religión musulmana. O las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Dónde están ubicados, jóvenes estudiantes, estos países del mundo árabe? Fíjense aquí en esta imagen. Tenemos a Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, Argelia, Túnez, Libia, Sudán, ¿no? Que están al norte de África. En el Medio Oriente tenemos a Arabia, Yemen, Siria, Irak, Líbano, Palestina. Jóvenes, muy bien. Palestina, jóvenes estudiantes, va a ser el territorio que va a generar la guerra árabe-israelí. ¿Por qué razón? ¿Saben por qué? Porque Palestina pertenece al mundo árabe. Muy antiguamente se llamaba Canaán o la tierra prometida. ¿Recuerdan, jóvenes estudiantes? Aquella tierra que Moisés al momento de sacarlo, ¿no?
de la esclavitud de Egipto, que estaba el pueblo hebreo que estaba esclavizado por Egipto. De acá de Egipto se traslada a su pueblo hebreo, cruzando pues el Mar Rojo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Moisés levantó la vara y ¡pum! Se abrió o se divide las aguas del Mar Rojo y continuó hasta llegar a Palestina, ¿no? Que se llama Canaán. Este pueblo hebreo, jóvenes estudiantes, se estableció pues en Palestina. Luego vamos a ver qué sucede, muchachos, lo que va a suceder en lo siguiente. Entonces decimos, ¿no? Existía el territorio de Israel. Vamos a ver. Lamentablemente, luego, después de que Moisés condujera al pueblo hebreo hacia la tierra prometida, o Canaán, hoy en día Palestina e Israel, pues los hebreos, israelíes y judíos fueron depatriados y expulsados de su territorio, ¿no? Es decir, que cuando ellos llegaron a Canaán, se establecieron en el Canaán, pero quienes los despatriaron o los sacaron de ese pueblo fueron los romanos, ¿no? El Imperio Romano, en el siglo I de la Edad Antigua, jóvenes estudiantes, los romanos pues logran botarlos a los israelíes y judíos de Palestina, ¿ya? Ellos se esparcieron por distintas partes del mundo, principalmente por Europa, ¿ya? A esto se le llama la diáspora judía, ¿ya? Es decir, prácticamente lo dejaron sin territorio, ¿ya? Es decir, Israel en la diáspora judía se quedaron sin territorio. ¿De dónde lo sacaron? De Palestina, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? De Palestina. Pero no significa que los judíos israelíes, jóvenes estudiantes, o llamados hebreos, al sacarlos de Palestina, no significa que nadie se quedó ahí, ¿eh? Se quedaron los que no eran israelitas, ¿no? Los que no eran judíos, ¿no? Sino que eran árabes, se quedaron en Palestina. Prácticamente Palestina, jóvenes estudiantes, quedó pues en manos de los árabes palestinos, ¿no? O sea, era el mundo árabe palestino. El regreso de los judíos a Palestina, ¿no? ¿Cómo van a regresar a este territorio y que fueron despojados, ¿no? Que fueron botados de ahí? En la siguiente sesión aprenderemos, jóvenes estudiantes, cómo se marcó el regreso de los judíos a Palestina, que fue su antiguo territorio después de haber sido expulsados de allí. Esto significa que los judíos volvieron a ocupar su antiguo territorio, que ya era ocupado por habitantes árabes, ¿no? Es decir, los botaron de Palestina y Palestina pues se quedó en poder de los árabes. Pero años después, jóvenes estudiantes, los judíos van a regresar a Palestina, van a volver a ocupar ese territorio donde estaban pues metidos los árabes. Entonces el nuevo territorio de Israel se va a meter en ¿dónde? En el corazón de los árabes, ¿ya? Nuevo territorio de Israel. Veamos el nuevo territorio de Israel, que estaba pues en medio, ¿no? Los judíos volvieron a ocupar su antiguo territorio, pero donde ya vivían los palestinos árabes, ¿no? En Israel vivían los palestinos árabes, ¿no? Israel pues estuvo en medio de varios países árabes y peligrosamente rodeados por ellos. Egipto, que era un país árabe, Jordania, país árabe, Siria, país árabe, Líbano, que era un país árabe también, estaba rodeado, pues rodeaban a Israel. En realidad, jóvenes estudiantes, eran territorios de los israelíes y judíos, ¿no? El pueblo de Palestina. Bien, chicos, ahora veamos lo que es los antecedentes del conflicto árabe-israelí, ¿ya? La diáspora. ¿Qué es la diáspora? Pues es los judíos, ¿no? Fueron expulsados de la tierra prometida por los romanos, ¿no? En el siglo I, pues se quedaron sin patria. Eso significa la diáspora, que judíos fueron expulsados de la tierra prometida o Canaán por los romanos. La situación de Palestina.
La situación, cómo queda Palestina cuando los hebreos judíos se fueron expulsados, ¿no? Palestina pues era la tierra prometida o Canaán, ¿ya? Era la tierra prometida o Canaán, expulsados los judíos, quedó pues eternamente ocupada por los palestinos árabes. Ya, jóvenes estudiantes, el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? ¿Qué significa, jóvenes estudiantes, antisemitismo? Hay que recordar la historia de Israel, ¿no? Israel pues va a descender de un pueblo pequeño llamado semita, ¿ya? Los semitas, jóvenes estudiantes, o este pueblo pequeño de los semitas, es la planta germinal, ¿no? El origen del pueblo hebreo. Entonces, de donde pues descienden el pueblo hebreo, de dónde descienden el pueblo hebreo, pues del origen de los semitas, ¿no? Que después fueron judíos, ¿no? Los judíos pues descienden del pueblo semita, y todos los que estaban en contra de los judíos, que descendían de los semitas, eran considerados antisemitismo, ¿no? Como el pueblo judío era de origen semita, y pues era antisemitismo, ¿ya? Odiaban pues a los judíos, que eran pues de origen semita, ¿no? ¿Qué quiere decir? No los querían a los judíos, ¿no? Dentro de Francia, Alemania, Inglaterra, España, Italia, ¿no? De todos estos países europeos fueron expulsados los judíos, ¿no? Y si fueron expulsados, entonces pues ¿qué camino les quedaba? Volver, ¿no? ¿Volver a dónde? Volver a Palestina, ¿no? En la mayoría de los países europeos, dice, en el siglo XIX se intensificó el odio hacia los judíos, ¿no? Que eran de origen semita, por eso era el antisemitismo, eran odiados, fueron perseguidos y expulsados de diferentes países europeos. A ver, si fueron expulsados, jóvenes estudiantes, entonces, ¿qué camino les quedaba a los judíos? Volver, ¿no? ¿Volver a dónde? A Palestina, ¿ya? Al volver a Palestina, jóvenes estudiantes, al ser votados de Europa, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser fastidiados? Pues los árabes palestinos. Obligados a volver a Palestina, los expulsados solo tenían un camino, ¿no? Volver a su antiguo territorio, que era Palestina, y ocupados por árabes musulmanes, ¿ya? Y el único camino que le quedaba al pueblo judío era volver a su territorio antiguo, que era Palestina. Bien, chicos, luego tenemos quién es Teodoro Herzl. ¿Quién es Teodoro Herzl? ¿Ya? Teodoro Herzl, pues, jóvenes estudiantes, fundó la Organización Sionista Mundial en 1897. Sus intenciones fueron la de resolver el problema de los judíos, pero regresando a Palestina, ¿no? Es decir, Teodoro Herzl pretendió solucionar el problema de los judíos, ¿no? Pero diciéndoles regresen a Palestina, ¿no? Y cuando vuelvan a Palestina debe crearse una nación independiente para ustedes, los judíos. Ese fue el papel de Teodoro Herzl, ¿no? Crear una nación independiente para los judíos. Luego tenemos el sionismo. ¿En qué consiste el sionismo? El sionismo, jóvenes estudiantes, es un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, ¿no? En la antigua tierra de Israel, ¿no? Promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel, ¿no? Entonces el sionismo va a luchar, ¿no? O sea, todos los que eran sionistas estaban pues de acuerdo con las ideas de Teodoro Herzl, ¿no?
en volver en donde, ¿no? Volver a donde. Esta razón, jóvenes estudiantes, ¿no? Entendamos que la fundación de Israel pues va a venir a sugerencia de Teodoro Herzl, ¿no? De volver a Palestina, a quienes se les llamaba sionistas, ¿no? A todos los que sueñan con volver a Palestina, a ellos se les llamaba sionismo, sionistas, ¿ya? Establecer pues en Palestina un Estado judío independiente y libre. ¿Quién es Arthur James Balfour? ¿Ya? Arthur James Balfour, ¿ya? Fue el primer ministro inglés que en 1917, jóvenes estudiantes, se preocupó de la situación de los judíos, ¿no? Propuso pues la idea de que los expulsados regresen a Palestina y dentro de ella establecer pues un hogar nacional judío, ¿no? Es decir, ¿no? Que volvían todos los judíos que estaban siendo votados de España, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, ¿no? Los votaban de dónde van a ir estos, a dónde van a ir estos cuando los votaban. Entonces Arthur propone establecer un hogar nacional para los judíos, ¿no? Considerando que si ya eran habitados por palestinos árabes, no hay que dañarlos, no hay que perjudicar a los habitantes palestinos árabes que ya vivían en dicho espacio, en dicho territorio. Hay que respetar a los palestinos árabes. Al mismo tiempo, en Palestina hay que crear un hogar para los judíos, ¿no? Un Estado judío. Esa era la idea de Arthur James Balfour. Inglaterra asume el control de Palestina, tras la aprobación de la Sociedad de Naciones, institución universal que fundó después de la Primera Guerra Mundial. Inglaterra tomó el control de Palestina. Antes de llegar a solucionar el problema, los judíos, ¿no? Esta organización hizo casi nada, ¿no? Entonces, ya cuando los judíos llegan a Palestina, jóvenes estudiantes, empiezan a disputarse, ¿no? Esas tierras, ¿no? Entre judíos y árabes. Inglaterra pues asume el control de Palestina, ¿no? Pues no ayudó en nada Inglaterra en los problemas de los judíos, ¿ya? Los judíos ocupan Palestina. Después de la Primera y durante la Segunda Guerra Mundial, jóvenes estudiantes, los judíos ingresaron a Palestina en grandes cantidades, ¿no? Como venían de Europa, tenían mejores conocimientos y tecnología que los árabes, ¿no? O sea, eran más capacitados que los árabes. Como los judíos al europeizarse y tecnificarse, ¿no? Y al conseguir nuevos conocimientos científicos, con todo esto eran pues superiores a los árabes palestinos, ¿ya, jóvenes? Y ellos, pues muchachos, ocuparon Palestina. Ya está, pues los judíos volvieron a Palestina. Y ahí están desplazándolo a los árabes palestinos, ¿no? Y eso los árabes dijeron, no lo vamos a permitir. Por esa razón sale la figura de David Ben Gurión, los jóvenes estudiantes. ¿Quién fue David Ben Gurión? Hay que recordar, jóvenes estudiantes, en la historia de Israel, David Ben Gurión fue un líder judío, ¿ya? Un líder judío que logró pues proclamar la independencia del Estado de Israel, ¿no? Proclamó la independencia, proclamó la creación e independencia del Estado de Israel un 14 de mayo de 1948. Inglaterra pues perdió el control de Palestina y se retiró de la zona. Los árabes palestinos, apoyados por el mundo árabe, decidieron declararle la guerra a Israel el nuevo Estado, ¿no? Es decir, Ben Gurión crea primero el Estado de Israel dentro de Palestina, ¿no? Y declara pues su independencia. Y ahora
Ahora con esta independencia no les consideraban a los árabes palestinos, ¿no? Le hacían a un lado a los árabes palestinos, y los árabes palestinos fueron pues arrinconados dentro del territorio de Palestina. Territorio ocupado por Israel. Vamos a ver acá en este mapita qué territorio ocupó Israel, ¿no? Al proclamar su independencia, Israel ocupó la zona del color blanquito, ahí donde indica la fecha. Esa zona ocupó Israel al proclamar su independencia. Se encontraba pues rodeado de países pertenecientes a la Liga Árabe. ¿Quiénes eran esos países pertenecientes a la Liga Árabe? Tenemos a Egipto, a Líbano, Cisjordania, Siria, Arabia Saudita y Jordania, ¿no? Eran los países de la Liga Árabe quienes rodeaban pues al territorio de Israel, ¿ya? Esta fue la causa de la guerra árabe-israelí. Los árabes no aceptaron pues la ocupación judía, ni mucho menos la proclamación de su independencia, ¿no? Por ello decidieron atacar a Israel. Esto fue la causa. ¿Cuál fue la causa de la guerra árabe-israelí? Fue la proclamación de su independencia de Israel. Esta fue la causa principal de la guerra árabe-israelí. Proclamación de la independencia de Israel. Muy bien, jóvenes estudiantes. Esto es el tema de hoy día. Espero que lo hayan comprendido, chicos. Nos vemos en la siguiente semana. Espero que tengan ustedes muy buenos días. Cuídense mucho.